Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy día un poquito de todo lo que hemos visto en este tiempo en las clases. Vamos a hablar un poquito del carnaval. El carnaval cochabambino. El carnaval cochabambino es muy característico por su vestimenta y por su música. Y tenemos una vestimenta parecida al baile de la cueca, ¿no? Entonces, como las mujeres con su pollera, con su blusa, con su sombrero blanco. También tenemos a los varones con su pantalón negro, chaleco, su camisa blanca y su sombrero negro, ¿no? Características de ellos. Pero algo que los caracteriza son los colores solo en las mujeres y también lo que llevamos en el cuello, ¿no? Lo que es la serpentina, los globos y la música muy característico que se llaman las coplas. No es muy característico de Cochabamba hacer esta música, salir a las calles a bailar, a divertirnos, ¿no? Eso es el carnaval cochabambino, porque eso de jugar con agua no está, ¿no? En el carnaval, pero sí ya se ha hecho una costumbre. Pero sí antes no se mojaban, pero poco a poco ha habido esta costumbre de hacer el mojazo, pero sí había, es lo que les digo, esta música muy antigua que se llama las coplas. No, bueno, de ahí continuamos con la historia. Ahora vamos a hablar de otro carnaval, el carnaval de Oruro. Tenemos a la Virgencita de Socavón, tenemos las cuatro plagas eh, que han atesado al carnaval de Oruro y cuando han pedido ayuda, la Virgencita de Socavón los ha petrificado, los ha vuelto de piedra y ha podido salvar a la ciudad de Oruro y por esa razón hay esta festividad como agradecimiento a la Virgencita de Socavón, ¿no? Lo que ha salvado a la ciudad de Oruro. Por esas razones se baila, se hace danza, hay una entrada súper larga, los danzarines entran a la iglesia de rodillas, por razones de que cuando están de rodillas, la Virgencita los ayuda y los saque todo el mal que han tenido, para que estén liberados, es como rendirse. Ellos entran a la iglesia pidiendo muchas cosas, fe, de salud, trabajo, con un objetivo de un futuro que les vaya muy bien en todo en su vida. Entonces, de esa manera empieza el carnaval de Oruro. Las cuatro plagas, ¿cuáles eran? La serpiente, la rana, la hormiga y el lagarto, ¿no? Tenemos esas cuatro plagas. Luego, vamos a hablar de la danza de la morenada. La danza de la morenada es un baile de esclavos que cuando vemos en la máscara de la morenada, tiene los ojos saltones y la lengua afuera. Esto significaba lo que es el cansancio. A un costado tenemos también lo que son los quirquinchos, quirquinchos que son, perdón, son, ¿cómo se puede decir? Ya están, se me ha ido la palabra, están secos, están ya, ¿no? Se me fue la palabra. Pero los quinchos no están vivos, no son tan muertos, los han limpiado, los han para poder usar, darle el uso como son las matracas, ¿no? Adentro del quincho está hecho de madera, y cuando van sonando, y cuando se baila la morenera, ese ritmo. ¿Qué indicaba ese sonido? Indica lo que es las cadenas de los esclavos. Entonces, cuando va la morenada, eso indica lo que es las cadenas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, me llamó mucho la atención y es muy, ¿no? Para poder explicar lo que es la morenada. Luego tenemos acá a la danza de la diablada. Estamos viendo las danzas del carnaval de Oro. La diablada. ¿Qué significa el arcángel? Bueno, estoy contando algo del carnaval, no a profundidad, es algo bien resumido, pero algo que llama mucho la atención y eso es algo nuevo yo creo que para todos. ¿Qué significado del arcángel? El arcángel significa cuando va adelante de la diablada, siempre va adelante, entonces él está llevando a todos los diablos hacia la iglesia, está guiando a todos los diablos hacia la iglesia para que ellos se puedan curar. Eso es el significado de arcángel en adelante de la hablada. ¿Qué significa Tincus? Tincus está en quechua y significa encuentro. Entonces ellos se encontraban y se peleaban, ¿no? Se daban a golpes muy característico en los tincos. También acá tenemos lo siguiente que es la TOA.
algo muy tradicional y algo que en las familias cambia, ¿no? Cada uno tiene su forma de jugar, entonces es para que un agradecimiento a la Pachamama, para que vaya bien todo. Eso es del carnaval, eso podemos resaltar del carnaval de Cochabamba y del carnaval de Oruro. Podemos seguir ahora con la música. ¿Qué es la música? La música es la combinación de sonidos. Eso acuérdense, las dos palabras son claves. ¿Qué es la música? Es la combinación de sonidos, nada más. La música antes se usaba para rituales, para sembrar, se usaba para estar sí, se usa para tu vida cotidiana. Entonces, la música siempre está para todos, siempre está ahí, entonces solo hay que saber aprovecharla. Entonces, cuando yo pregunto en el examen, pregunta a cada uno, mire, ¿qué es la música? Solo dices dos palabras. Combinación de sonidos, nada más que eso. Luego tenemos a lo que es en la prehistoria, cómo ha iniciado la música, cómo ha empezado. Entonces, la música ha empezado cuando ya había una civilización. Vamos a darlo así porque esta historia que les voy a contar es algo antiguo, es un libro muy antiguo que he leído gracias a mi papá, que tiene muchos textos de música súper antiguos que explican qué es la música, pero cada uno es diferente. Pero esta historia que les voy a contar me pareció muy peculiar y muy llamativa, ¿no? Que se lo llamaban como los cavernícolas o los primeros seres humanos. El cavernícola, ¿qué hacía en su vida? En su vida cotidiana era cazar, comer y dormir. Pero ¿qué hacía él cuando despertaba? ¿Qué escuchaba? Lo primero que escuchaba era la naturaleza. Escuchaba los ríos, las montañas, las rocas, escuchaba todo sobre la naturaleza. Entonces, él estaba muy curioso por qué suena así el río. Y él entonces, como no hablaba, imitaba ese sonido del río. Y él decía, qué interesante, iba a las rocas. Él imitaba esos sonidos de la naturaleza. Bueno, porque hay que tener las cuentas claras. Uno es la naturaleza y otros son los animales, ¿no? Estamos hablando solo los sonidos de la naturaleza. Luego de ahí él se fue al bosque, iba de lado a lado, entonces vio por primera vez eh, a un animalito que iba de árbol en árbol, se comunicaba de una forma muy agradable al oído y ha creado la música, porque gracias a esa que ha escuchado ese pajarito, he empezado a tener más curiosidad. Bueno, entonces, ha visto el pajarito y decía, pues él decía, ¿cómo hace ese sonido ese pajarito? Se enojaba y decía, él practicaba cada día y al final ha podido soplar y él decía, no, empezaba a silbar como el pajarito. De esa manera él ha empezado a indagar y a crear muchos instrumentos musicales que vamos a decir. Bueno, los instrumentos musicales, son tres, como saben muy bien. Tenemos a la familia de las cuerdas, la familia de la percusión y la familia de entonces, vamos a ver cómo empezaron los instrumentos de cuerda, de qué estaban hechos antes. Estaban hechos de tripas de animal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, el cavernícola agarraba, decía, esto sabe muy feo, esas tripas, no me gusta, no es muy agradable. Y ha agarrado un árbol, lo ha amasado y se lo ha ido a otro árbol, lo ha amasado. ¿Para qué? Lo ha pesado de esta manera la, la tripa, para que cuando venga el otro animal, ¡boom!, se caiga. Y esta tripa empezó, ¡boom! Entonces, ¿por qué cuando te eso esa tripa suena? Entonces, de esa manera he empezado a poner más tripas de diferente tamaño y cada tripa tenía su propio sonido. Entonces, él ha empezado a crear lo que son los primeros instrumentos musicales, que es la guitarra. Y dentro de la familia de las cuerdas está la guitarra, el charango, el violín, el violonchelo. Están muchos instrumentos que tienen cuerda. Entonces, ¿de qué estaban hechos los primeros instrumentos de cuerda? Estaban hechos de tripas de animales. Bueno, luego tenemos el instrumento de percusión. Dentro de los instrumentos de percusión estaban el tambor, están lo que es el bombo, algo muy de... Y hay muchos más, pero vamos a hablar solo de los dos para que nos demos cuenta que la percusión, todos los instrumentos de percusión empiezan a sonar perdón, todos los instrumentos de percusión es cuando todos los instrumentos que se pueden tocar al golpe, ¿no? Entonces, ¿qué hacía con esos sonidos?
Entonces el cavernícola llamaba así, tocaba. Pero un día se le ha ocurrido poner el cuero del animal encima del tronco y él empezó a tocar. Entonces, otro sonido ya tenía el instrumento. Entonces, ha empezado a crear lo que es el bombo y el tambor. Luego, ¿qué ha hecho? Ha ido a agarrar sus huesos de los animales porque ha visto una planta gigantesca que tiene huecos y cuando pasa el viento, ¡bum! Entonces, él estaba indagado sobre ese sonido que hacía esa planta. Entonces, ¿qué ha hecho? Agarrar el hueso del animal, agarrar una piedra finita y ha empezado a hacer huecos. Entonces, los primeros instrumentos de viento son la flauta, pero la flauta hecho de hueso. Ahora en día hay de cuerda, hay de muchas cosas. Entonces, de esta manera se ha hecho los primeros instrumentos de viento, de huesos de animales. Podemos ver al lado derecho que también está lo que es el cuerno del animal. El cuerno del animal significaba para llamar emergencia, significa eh, reuniones, concentraciones, entonces, usaban ese cuerno de vaca usaban para poder llamar. ¿Cuál es perdón, ese instrumento se usa para los puzzles, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Es el pututo. Esos son los instrumentos de viento. Los primeros instrumentos de cuerda, ¿qué estaban hechos? De tripas. ¿De qué estaban hechos los instrumentos de percusión? ¿De qué estaban hechos? De cuero. ¿De qué estaban hechos los primeros instrumentos de viento? Estaban hechos de huesos de animal o tal vez los cuernos. Pues de esa manera está realizado estos instrumentos musicales. Y así, ¿no? Una pequeña historia, tal vez no sea verdad, tal vez sea cierta, pero como lo digo en internet, no he encontrado hasta el año pasado, he buscado lo que decía ese libro, no hay, pero me he empezado a indagar que es muy bonito para que ustedes comprendan de qué estaban hechos esos instrumentos. Antes estaban hechos de animales, hoy en día están hechos de plástico, de metal, están hechos de muchas cosas, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar sobre ¿no? Sobre cómo ha empezado la música. Listo, entonces espero que les haya gustado, espero que hayan entendido algunas cosas que todavía estaban en duda. Espero haber resuelto todas sus dudas. Chicos, nos vemos la siguiente. Bueno, sí, la siguiente clase nos vamos a ver. ¿No? Chao, chicos. Nos vemos.